¿Se han puesto a pensar en cuántas crisis existenciales han estado y las disfrazan con palabras como depresión o ansiedad? Las crisis son en realidad más comunes de lo que creemos, pero las vemos como un mal sueño, un bache, un mal momento de la vida que termina pasando si lo ignoramos lo suficiente. Pero no, lo curioso de las crisis es que si las ignoramos, vuelven como olas hasta que no nos queda más que terminar escuchándolas. En el 2010 tenía 20 años y estaba en la universidad estudiando la carrera de literatura, tratando de seguir adelante mientras renunciaba a mi sueño de ser psicóloga. La carrera en sí me gustaba y quiero hacer especial énfasis en esto. Aprendí a cosas valiosas, conocí gente interesante, mi mente se abrió a experiencias nuevas, aprendí a leer, a escribir de verdad, pero cuando algo en tu vida no es, lo sabes, lo sientes. Y creo que la carrera de literatura realmente no era lo mío, no era lo que me llenaba. ¿Cuántas veces ustedes han estado en un trabajo en el que tienen todo entre comillas y aún así no es suficiente? O peor aún, ¿cuántas veces han estado en una relación donde todo puede funcionar o parece que todo funciona, donde nos queremos convencer de que no es necesario buscar algo más, pero en el fondo sabemos que no es ahí donde pertenecemos, que estamos en presencia, pero no estamos en verdad? ¿Qué nos hace seguir ahí? ¿Qué nos hace seguir en un lugar donde no queremos estar? Y les voy a decir la verdad, a mí lo que me mantenía estudiando en esa carrera que no me llenaba era el miedo a que el vacío que sentía se hiciera más grande, miedo a quedarme totalmente vacía, porque digo, estamos hablando de vacíos, ¿no? Vacíos existenciales que absurdamente hacen que creamos que si intentamos cambiar los elementos que lo rodean en lugar de llenarse, se pueden hacer más grandes. Volviendo a la historia, yo estaba a la mitad de esta carrera que no me llenaba, convenciéndome de quedarme ahí. Y fue cuando empezaron a aparecer una serie de síntomas muy similares a los que les he contado antes. Dolores de estómago, mareos, ansiedad, problemas para dormir, un gran desánimo para levantarme en las mañanas de la cama, una gran apatía para comenzar al día siguiente, la rutina. Y es que parece que cuando tu cuerpo te quiere decir algo y no lo escuchas, comienza a gritar hasta que lo notes. Pero yo era muy buena ignorando lo que no quería aceptar, entonces todos estos síntomas los disfrazaba con padecimientos como gastritis, colitis, etcétera. Seguía insistiendo que el error estaba en mi forma de comer, en que no hacía ejercicio suficiente, etcétera. Sin embargo, creo que estos síntomas estaban marcándome y estaban señalándome algo muy importante que yo me resistía a escuchar, como siempre. Fue en esta etapa cuando llegó un hombre que me iba a mover el piso e incomodar mi falsa tranquilidad. Julio Cortázar. Este escritor llegó a mí a través de un libro famoso llamado Rayuela, un libro que a primera vista parece que habla de amor, pero no, para mí habla de soledad, de vacíos, de incongruencias, de las cosas que creemos que nunca vamos a hacer y que las terminamos haciendo por miedo a cambiar. Fueron, de hecho, 3 frases de este libro las que se incrustaron en mi mente y rompieron totalmente mi zona de confort. Recuerdo muy bien la primera de ellas. La primera vez que pasó esto, estaba en mi cama en la madrugada con insomnio terrible y estaba hojeando este libro que yo ya había leído antes, pero que no le había puesto la atención suficiente, y entre las hojas resaltó la frase: hasta lo inesperado acaba en costumbre cuando se ha aprendido a soportar. Esta frase hizo un eco en mi cabeza y me cayó como rayo. Estoy en una carrera que no elegí porque fue inesperado y ahora es una costumbre porque lo único que he hecho es soportar. Y no estoy viviendo, no estoy avanzando, solo estoy soportando por miedo a soltar. Quise hablarles de esto porque conozco a mucha gente que no quiere salirse de donde está y no quiere dejar lo que ya conoce por miedo a comenzar algo nuevo, a miedo a retomar otro proyecto o a cambiar en sí de vida. Pero solamente pregúntate,
¿estás viviendo o estás soportando? Mi crisis aumentó y yo me resistía a escucharla. No quería otro fracaso, no quería comenzar de nuevo, volver a intentar aplicar en una carrera que no quedé la primera vez, volver a aplicar para psicología. Digo, porque si no quedé una vez, pues fue por algo, ¿no? Porque voy a volver a hacer un examen que solo me va a recalcar que no tengo lo suficiente. Y no ser suficiente duele más que cualquier otra cosa. No quería sentirme mal de nuevo, prefería seguir y tal vez un día me guste, me llene ser licenciada en literatura. Pero no, mi cuerpo no seguía con esta idea, así que pasó lo que tenía que pasar. Un punto de quiebre, le digo yo. ¿Qué es un punto de quiebre? Para mí es como un punto en el que mi cuerpo ya no soporta más, mi mente ya no soporta más y tengo que hacer algo extremadamente llamativo para que yo me dé cuenta que hay algo que no va bien. Aquí con los puntos de quiebre está interesante porque somos muy buenos y aquí ya incluyo a mucha gente para no escucharlos. Hay personas que llegan a tener un paro cardíaco, hay personas que llegan a tener una parálisis facial, a tener, no sé, una crisis médica sumamente fuerte por no querer escuchar a su ser que le está diciendo que ya no puede permanecer ahí y lo vemos todos los días y lo disfrazamos hasta con ansiedad o con estrés. Me dio una parálisis facial porque estoy estresado. Me dio un breakdown, una depresión. No puedo levantarme de la cama, pero es porque estoy muy triste. No siempre es así. Es lo que quiero hacer énfasis en este capítulo, que no hay que ignorar los síntomas que nuestro cuerpo nos está diciendo cuando algo no va bien. Digo, hay muchas enfermedades que nos pueden pasar por no cuidarnos o por no mantener un estilo de vida saludable, pero me atrevería a decirles que la mayoría de las personas que yo atiendo actualmente en mi profesión y que tienen síntomas significativos en su cuerpo es por algo que no quieren escuchar. Y eso es lo que le pasó a esa Erika de 20 años. Es difícil e incómodo para mí hablarles de esto de nuevo, tan siquiera recordarlo. Puede ser que sea una vivencia sencilla desde afuera, pero voy a ser lo más clara posible para explicarles qué es lo que pasó esa noche. Estaba un día saliendo de la escuela. Mi clase terminaba a las 9 de la noche. Yo iba en el turno de la tarde. Ese día en particular tenía los síntomas muy fuertes, especialmente el mareo y el dolor de estómago. Estaba en la última clase y me sentía mal, me sentía enferma. Siempre me ponía nerviosa regresarme sola porque era esperar a que pasara un taxi en la avenida principal, llegar al centro de Tijuana, todavía de ahí caminar 3 calles más y tomar otro taxi que me llevaba a mi casa. Al salir, caminé, atravesé la universidad sola y al llegar a la avenida esperé varios minutos a que pasara mi taxi y pasaban llenos o no era la ruta que yo estaba esperando. A final de cuentas, mi taxi tardó en pasar, yo creo como unos 20 minutos. Se empezó a hacer todavía más noche y empecé a sentirme ansiosa, empecé a sentirme muy nerviosa. Llegó uno y al tomarlo lo vi muy vacío y acá entre nos siempre tuve el miedo de quedarme a solas con un taxista, pero me subí. Recuerdo que manejaba muy rápido y de la nada tomó una ruta que no era la usual. Parece que tomó un atajo, pero yo no sabía que era un atajo. Eh, Recuerdo las luces, la oscuridad. No, me empecé a sentirme como si se acercara una crisis de ansiedad que ya había vivido en mi adolescencia, pero que no quería definitivamente volver a repetir. Traté de respirar profundo y calmarme, pero no estaba funcionando. El taxi se desvió a la altura de una colonia que se llama la Colonia Postal y bajó una rampa muy, muy, muy pronunciada. Eh, yo era una bola de nervios en ese momento y al sentir en el estómago el vacío del movimiento del carro, comenzaron las náuseas mucho más fuertes. Mi cabeza empezó a darme vueltas y estuve a punto de bajarme del taxi, estuve a punto de pedirle la bajada, pero era tarde y al voltear a ver las calles las veía solas y en una colonia que no conocía del todo, entonces
decidí contenerme y quedarme en el taxi a estar a solas en una calle que no conocía a las casi 10 de la noche. Fue una verdadera tortura para mí esperar, no bajarme de golpe, pero lo hice. Llegamos al centro y justamente en cuanto pagué y me bajé, al poner tal cual un pie en la banqueta, todo comenzó a darme vueltas, todo parecía que estaba en un torbellino. Tuve un mareo muy intenso con náuseas sumamente fuertes y solamente alcancé a cruzar la banqueta y a sostenerme con una pared. La gente pasó rápido y yo sentía que el corazón se me iba a salir del miedo. Traté de aparentar que no pasaba nada para que no se me acercara nadie a ayudarme porque no quería tener a nadie cerca. Y como pude, llegué a una tienda donde venden muebles y aparatos electrónicos. Entré con la idea de buscar desesperadamente un baño. No podía ni siquiera hablar, sentía que en cualquier momento iba a derrumbarme o a vomitar, no sé, tenía mucho miedo. Encontré un baño, esperaba que fuera un lugar tranquilo donde pudiera respirar, calmarme y empezar a entender qué estaba sucediendo en mí. Pero al entrar me di cuenta que era un baño sumamente sucio, con un olor horrible, con mujeres y niños entrando y saliendo. Mi ansiedad solo se acumuló y se multiplicó y salí prácticamente corriendo de ahí. Al salir a la calle me di cuenta que la hora pico ya había pasado y ahora me encontraba en una avenida sola, con poca luz. No era la calle que yo había visto antes de entrar a la tienda, donde estaba llena de gente. Un miedo enorme me invadió y no solo me sentía sumamente mal físicamente, sino que era el blanco perfecto para un asalto o para algo peor. No podía llegar a mi taxi, el que me iba a llevar a mi casa, porque me rehusaba firmemente a subirme de nuevo a un carro y necesitaba urgentemente un lugar donde poder tranquilizarme. Caminé en sentido contrario a mi taxi y encontré una pequeña plaza con puestos de ropa y al final se veía un baño. Entré y estaba vacío, afortunadamente. Pero justamente ahí, cuando logré estar a solas, cuando logré estar en paz, entre comillas, empezó una crisis de ansiedad, una muy intensa crisis de ansiedad. Quien las haya vivido sabe que tener una crisis de pánico, un ataque de pánico es algo que no se lo deseas a nadie. Sientes que te vas a morir y no exagero, de verdad piensas y sientes que te vas a morir. No puedes respirar, el pecho se aprieta, el corazón late a 1000 por hora, piensas que te está dando un ataque cardíaco o piensas que estás a punto de desmayarte, pero a la vez quieres salir huyendo sin saber a dónde. Tuve esta crisis yo sola en un baño en el centro de mi ciudad y nadie sabía que estaba ahí. Cuando, cuando pasó, cuando terminó, que serán unos 15 minutos después, yo no dejaba de llorar. Y recordé que yo ya debía estar llegando a mi casa para esas horas. Al tomar mi celular vi muchas llamadas perdidas de mi mamá, porque yo normalmente le iba avisando en qué altura del trayecto iba. Y también vi la hora, pasaba de las 11 de la noche. Como pude, le marqué a mi mamá, le expliqué lo que pasó. Ella estaba muy asustada porque me escuchó muy mal y me pidió que no me saliera de ese baño, que ella iba a ir por mí. Mi mamá siempre termina rescatándome de mis peores crisis, las más profundas y las más dolorosas. Tardó un poco más de media hora en llegar y yo solo pensaba en que iban a cerrar la plaza y me iban a dejar ahí atrapada. Cuando ella llegó, escuché todavía cómo le decía al guardia de seguridad de la plaza que yo estaba en el baño y él no lo creía, pero lo convenció. Y al llegar solo me abrazó y yo sentí que esa pesadilla ya por fin iba a acabar. Pero apenas si podía caminar,
y seguía con mucho miedo de subirme a un carro o a un taxi. Yo sé que puede que alguien piense que estoy exagerando, que exagerada, pero que en realidad no me pasó nada, pero en verdad tu propia cabeza puede ser el peor lugar donde puedes estar cuando se lo propone. Mi historia definitivamente no acabó ahí. Ya no quise volver a la escuela, no quería ni siquiera salir de mi casa. El solo pensar en viajar 1 hora a la escuela todos los días de ida y 1 hora todos los días de regreso hacía que fuera imposible para mí encontrar una motivación de continuar. ¿Recuerdan cuando les conté de la ballena que me daba miedo de niña? De cómo utilizamos símbolos y representaciones para englobar una emoción dolorosa y pensamos que es el objeto a lo que tememos y no la representación de él. Pues yo tenía miedo de tomar un taxi. Esa era mi representación de esa crisis. Pero en el fondo mi ser y mi esencia se resistía a volver a un lugar donde ya no era plena, donde ya no quería estar. La crisis de ansiedad fue un grito desesperado de mi ser a mí misma para decirme que ya no podíamos continuar como estábamos, que ya no necesitaba seguir en una carrera que no me satisfacía y que tenía que comenzar a escucharme y a dejar de soportar. No puede ser que estemos aquí para no ser, me dijo Cortázar de nuevo en esos días que estuve aislada en su libro. No puede ser que estemos aquí, en este mundo, y no ser lo que en verdad queremos ser. Quiero hacer un énfasis aquí con esta frase porque para nosotros es muy fácil confundirnos con la palabra ser y estar. No logramos dimensionar lo que significa. A lo que me refiero con ser es intentar a toda costa no ser feliz, sino buscar la plenitud, tratar de ser pleno, tratar de estar en un lugar donde te dé paz y no donde te inquiete más. Y yo estuve en este aislamiento en mi casa durante 2 semanas aproximadamente, tan así que cuando intentaba salir, aunque sea a la tienda de la esquina, sentía los síntomas. Mi cuerpo me decía, no, Erika, no puedes salir hasta que empieces a escucharte y empieces a confrontar. A la par, a mí me daba miedo perder el ciclo escolar, perder todo lo que había llevado, me daba miedo, ¿qué le voy a decir a mis compañeros? Tenía hasta eso excelentes compañeros, eran muy lindos, muy agradables y me preguntaban si todo estaba bien. Yo, ¿cómo les iba a explicar que no estaba nada bien? Les decía que estaba enferma, que tenía una crisis de gastritis, etcétera. Todo eso que decimos para tratar de dar explicaciones de algo que no sabemos ni siquiera qué pasa. Me pasaban tareas, me pasaban ejercicios, pero yo sentía que si no iba a justificar mis faltas con la escuela, iba a perder el ciclo escolar. Y es lo que menos quería en ese momento. Pasaron alrededor de 2 semanas y tuve que ir, por fin, muerta de ansiedad, claro, con la coordinadora de mi carrera a justificar las inasistencias y ella fue la señal que yo necesitaba para dar el paso y cambiarme de carrera. Recuerdo que esta maestra, la profe Carla se llama, fue sumamente dulce y linda y aún la recuerdo con mucho cariño. Le conté de mi ansiedad y me dijo que ella en su momento también había padecido algo similar, que necesitaba sacar lo que sentía. Me acuerdo que su consejo era que le gritara a una almohada. Me dijo, agarra una almohada y ponte a gritar con todas tus fuerzas. Tienes que sacar lo que está ahí adentro, Erika. También me dijo que en los ensayos que me dejaba ella de tarea, porque también me daba clases, yo siempre terminaba analizando a los personajes de las obras literarias desde el aspecto psicológico y que era muy buena en eso. Y me recuerdo que me dijo, Erika, ¿no has contemplado cambiarte de carrera? Quizás psicología se asemeje más a lo que quieres. Recuerdo haber sentido una pequeña señal de esperanza. Alguien veía en mí algo que yo pensé que no tenía ya. Le conté que no había quedado en la carrera de psicología la primera vez que lo intenté y que por eso me había reubicado a literatura y me insistió en volver a intentarlo. Inclusive me dio la opción de no darme de baja en literatura mientras aplicaba para el examen de admisión, por si no quedaba de nuevo podía continuar con ellos. Definitivamente esta maestra hizo toda la diferencia y siempre le voy a estar agradecida por el apoyo que mostró. A final de cuentas ella me dio lo que a mí me hacía falta, un poco de seguridad y un poco de confianza en mí misma. Eso hice
Apliqué para el examen de psicología y lo demás es historia. Con este relato me gustaría concluir varias cosas. Primero, que fingir que no duele, duele el doble. Es una frase que yo utilizo constantemente en mi vida. Fingir que no nos duele, fingir que todo está bien, fingir que estamos a gusto, fingir que estamos cómodos, eventualmente se hace una carga, una doble carga. Soportar, aguantar, resistirnos a aceptar que no estamos donde queremos estar, esperar que algo cambie y dejárselo al destino, solo nos va a llevar a una espiral de confusión y de vacío, que si bien nos va un día, nuestro cuerpo va a reventar y va a hacer que lo escuchemos. Segundo, que la ansiedad no es más que el miedo al miedo mismo, que todo lo que me pasó y todo lo que sentí mientras estaba sentada en el piso de ese baño era una historia de terror que solo estaba pasando en mi cabeza, que el miedo solo es un síntoma, no es mi enemigo. Voy a cerrar con la última frase que Cortázar me dijo en aquellos días, solo que esta no la voy a explicar. En verdad me encantaría que si alguien de ustedes la escucha y la comprende, me haga saber qué significa para ti, qué significa para ustedes. Cortázar dice en Rayuela: solo en los sueños nos asomamos a lo que fuimos antes de ser esto, que vaya a saber si somos. Gracias por escucharme. Por favor, síganme contando sus crisis. He estado leyendo algunas y para mí es maravilloso. Es increíble ver cómo han renacido de crisis todavía más fuertes de las que yo les he contado. Gracias por su apoyo. En verdad me motivan mucho a seguir compartiendo mis historias, mis experiencias. Seguimos en contacto y seguimos presentes.